El ejército de Julio César rodea a Vercingetorix y a sus soldados en Alesia. Los romanos han construido dos murallas fortificadas, una para bloquear la ciudad, la otra para defenderse de los refuerzos galos que vienen de camino. César y sus hombres se enfrentan a una ofensiva con dos frentes. La derrota supondrá la aniquilación de sus tropas y el fin del poder romano en la Galia. Año 52 a.C. Julio César acaba de hacer algo que ningún general en su sano juicio haría. Ha rodeado a 80.000 enemigos con una muralla de 16 kilómetros. Y entonces, mirando al horizonte, ordena levantar una segunda muralla. Pero esta mira hacia afuera, porque César sabe que viene otro ejército, uno mucho más grande, y cuando llegue, él estará atrapado en medio, entre el yunque y el martillo. 80.000 hombres a su espalda, 250.000 por delante. Esta es la historia de Alesia, la batalla donde César se lo jugó todo, rodeando y siendo rodeado a la vez. Para entender la locura de Alesia, hay que volver atrás. Durante años, las legiones de César habían arrasado la Galia, tribu tras tribu. Pero en el 52 a.C., un hombre lo cambió todo. Su nombre, Vercingetorix, jefe de los arvernos. Joven, carismático, implacable, hizo lo que ningún galo había logrado antes: unir a decenas de tribus enfrentadas bajo un solo mando, el suyo. Y su estrategia fue demoledora. Nada de batallas frontales contra las legiones. Tierra quemada. Vercingetorix ordenó incendiar los campos, los graneros, las aldeas enteras. Que los romanos avanzaran por un desierto de cenizas. Sin comida, sin forraje. Muriendo de hambre en territorio enemigo. Y funcionó. En la ciudad de Gergovia, César sufrió una de las peores derrotas de toda su carrera. Y se retiró. Por primera vez en años, el invencible César daba un paso atrás. La Galia entera olió la sangre. La rebelión se extendía como el fuego por un campo seco. Pero entonces, Vercingetorix cometió un error. ¿O eso creyó César? Tras una carga de caballería que le salió mal, el galo se refugió con todo su ejército en una fortaleza sobre una colina, rodeada de ríos y de valles, prácticamente inexpugnable. Su nombre, Alesia. 80.000 guerreros tras sus murallas. Vercingetorix pensó que allí estaría a salvo, que César jamás podría asaltar semejante posición. Y tenía razón. César no pensaba asaltarla. Iba a hacer algo mucho peor. César miró aquella colina y tomó una decisión que pasaría a la historia de la ingeniería militar. Si no podía entrar, entonces nadie saldría. Ordenó rodear Alesia por completo. Una muralla de 16 kilómetros. Torres de vigilancia cada 25 metros. 2 fosos, uno de ellos inundado con agua desviada de los ríos. Todo, levantado por sus legionarios bajo el fuego enemigo. Vercingetorix vio crecer aquel muro día tras día y comprendió el plan. César iba a matarlos de hambre, a todos. Así que jugó su última carta. Envió a su caballería en una misión desesperada, de noche, antes de que el cerco se cerrara del todo. Cabalgad por toda la Galia. Reunid a cada tribu. Traed un ejército de rescate, o moriremos todos aquí dentro. Los jinetes cruzaron las líneas romanas en plena oscuridad. Y César lo supo. Sabía que venían. Sabía que pronto tendría un segundo ejército cargando contra su espalda. Por eso hizo lo impensable. Construyó una segunda muralla. Otros 21 kilómetros de fortificaciones. Pero esta rodeaba a la primera, mirando hacia el exterior. Ahora, sus legiones estaban entre dos paredes. Un anillo de acero. Protegidos por delante y por detrás. Y en el espacio entre esas dos murallas, César preparó un auténtico infierno. Delante de los muros, ordenó cavar campos enteros de trampas. Los legionarios
Las bautizaron con humor negro. Los lirios, pozos con estacas afiladas ocultas bajo la hierba. Los estímulos, púas de hierro clavadas en el suelo para atravesar los pies. Y los cipos, troncos con ramas afiladas como garras. Kilómetros y kilómetros de muerte oculta, esperando en silencio. Dentro de Alesia, el tiempo se agotaba. La comida desaparecía, el hambre apretaba, y Vercingetorix tomó una decisión desgarradora. Expulsó de la fortaleza a los civiles. Mujeres, ancianos, niños. Bocas que ya no podía alimentar. Los echó fuera de las murallas, confiando en que César los dejaría pasar. César no lo hizo. Ordenó que nadie abriera las líneas. Y aquella gente quedó atrapada. En tierra de nadie. Entre los muros de su propia ciudad y las trampas romanas. Sin comida, sin refugio, muriendo lentamente a la vista de ambos ejércitos. Nadie movió un dedo. Así de despiadado era este asedio. Y entonces, en el horizonte, apareció el polvo. El ejército de rescate había llegado. Las fuentes antiguas hablan de 250.000 de hombres. Los historiadores modernos creen que la cifra está muy exagerada. Quizá 60 o 100.000 en realidad. Pero incluso la cifra baja era aterradora. César, con apenas 50.000 legionarios, estaba ahora completamente rodeado. 80.000 enemigos dentro. Decenas de miles fuera. Y él, atrapado en medio de sus propias murallas. El ataque llegó desde los dos lados a la vez. Los galos del exterior cargaban contra la muralla de fuera. Los sitiados asaltaban la de dentro. Los romanos corrían de un muro al otro, tapando cada brecha con sus cuerpos. 3 días de combate casi sin descanso. Flechas, piedras, gritos. Las trampas se llenaban de caídos. Y llegó el momento decisivo. Los galos encontraron un punto débil en las líneas, en una colina que no se había podido cerrar del todo. Se lanzaron con todo lo que tenían. La muralla romana empezó a ceder. Las legiones estaban al borde del colapso. César lo vio. Y entonces hizo aquello que construía leyendas. Se puso su capa roja de general, la que todos podían reconocer a distancia, en mitad del caos. Y cargó en persona hacia el punto de ruptura, al frente de sus últimas reservas. Cuando los legionarios vieron esa capa roja lanzándose al combate, algo se encendió dentro de ellos. Al mismo tiempo, la caballería que César había enviado a rodear el campo apareció por detrás de los galos. Y el ejército de rescate, entre el pánico y la sorpresa, se quebró. Y huyó. Desde lo alto de Alesia, Vercingetorix lo vio todo. Vio a su única esperanza desvanecerse en la distancia. Se había terminado. Al día siguiente, reunió a sus jefes y les dijo que entregaría su propia vida por la de su pueblo. Cuenta la historia que Vercingetorix se vistió con sus mejores armas. Montó su caballo y cabalgó una última vez fuera de las puertas. Dio una vuelta alrededor del lugar donde César lo esperaba. Arrojó su espada, su casco y sus armas a los pies del romano. Y se sentó en silencio, rendido. Con él cayó la Galia entera. Se convirtió en provincia romana durante casi 5 siglos. Vercingetorix fue llevado a Roma encadenado, exhibido en el desfile triunfal de César y ejecutado años más tarde en una celda. ¿Fue Vercingetorix un héroe condenado por un solo error? ¿O César simplemente el mejor general de su tiempo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres ver cómo Roma siguió forjando su imperio a sangre y hierro, suscríbete. La próxima batalla legendaria ya está en camino.